Hoy vamos a hablar acerca de la resurrección de Jesús desde la experiencia de María Magdalena. Por favor, leamos en voz alta el título de este mensaje. La resurrección de Jesús desde la experiencia de María Magdalena. Y vamos a leer el texto sagrado de Juan capítulo 20, de los versículos del 1 al 18, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Quisiera comenzar, mis hermanos, con algunos datos biográficos de María Magdalena. Es decir, algunos datos de la vida de María Magdalena. Y quiero empezar diciendo que es uno de los personajes que ha sido más tergiversados en la historia del cristianismo. Y también la manera de aclarar quién es realmente María Magdalena a la luz de las Escrituras es a manera de pregunta. Yo quisiera hacer algunas preguntas y que entonces llegáramos a la conclusión de quién verdaderamente fue María Magdalena. Y la primera pregunta es: ¿era María Magdalena la mujer descrita en Lucas capítulo 7 como la pecadora que lavó los pies de Jesús con lágrimas en la casa de Simón el fariseo? Noto silencio. La respuesta es no. No hay ninguna evidencia bíblica contundente para concluir que María Magdalena era la mujer pecadora que lloró a los pies de Cristo. Otra pregunta es: ¿era María Magdalena la también conocida como María de Betania, porque María vino de Magdala y entonces se fue a vivir al área de Judea, y esto implica entonces que en lugar de María Magdalena se le conocía como María de Betania, que era también hermana de Marta y Lázaro? La respuesta es no. No hay ninguna evidencia para concluir esto.
Otra pregunta. Entonces, ¿era María Magdalena la mujer sorprendida en adulterio que Jesús libró de ser lapidada o apedreada en el Evangelio de Juan? No, tampoco. No hay ninguna evidencia de que María Magdalena era la mujer adúltera que estuvo a punto de ser apedreada. Y cualquiera podría decir, pastor, pero yo lo vi en la película de la Pasión. Sí, pero esa es una película, se llama cine, no es Biblia. A nosotros lo que nos interesa es lo que el texto bíblico dice acerca de este personaje. Y no podemos hacer doctrina del silencio o de conjeturas. Entonces tenemos que comprender quién era realmente María Magdalena. Y se estarán preguntando ustedes, pastor, entonces, ¿de dónde viene la creencia de que María Magdalena era una prostituta? Bueno, la ciudad de Magdala, y por cierto, Magdalena no era su apellido. Tampoco es ella la que inventó la Magdalena que comemos nosotros, no. Magdalena era su gentilicio para la ciudad donde ella nació, Magdala. Esta ciudad Magdala estaba en la región occidental del lago de Galilea. Y Magdala era una ciudad conocida por su prostitución. Pero esto no es evidencia para concluir que María fue prostituta. Se los pongo en el contexto actual. La ciudad mundialmente conocida por su prostitución en tiempos presentes es Ámsterdam, en los Países Bajos. Y eso no nos lleva a concluir que toda habitante de Ámsterdam sea prostituta. Es sencillo. No podemos decir que por haber sido de Magdala, entonces ella era prostituta. Por otro lado, también Magdala era una ciudad sumamente próspera por su industria pesquera. Y esto lo podemos saber también por hallazgos arqueológicos actuales. El hecho de que Jesús haya expulsado de ella 7 demonios tampoco es un indicio para concluir que era prostituta. No toda posesión demoníaca dicta que esa situación se dio porque la persona fue prostituta o fue prostituto. Es decir, no se puede definir a una persona que ha sido libre de demonios como alguien que fue antes una persona promiscua, por ejemplo. Entonces, tenemos que aclarar esto porque en ninguna parte de la Biblia, nunca, jamás, se hace alusión a María Magdalena como una mujer prostituta o promiscua. Nunca, jamás. Puedes leer la Biblia de pasta a pasta, puedes leer todo el Nuevo Testamento, jamás la Biblia dice algo así de María Magdalena. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde viene esa idea? Bueno, el Papa Gregorio Magno, en el siglo VI, en su homilía número 25, incluye lo siguiente: aquella a quien Lucas llama la mujer pecadora, aquella que Juan llama María, creemos que es la María de la cual son expulsados los 7 demonios. ¿Y qué significan esos 7 demonios, sino todos los vicios? Es este Papa quien difama el personaje de María Magdalena. Para algunos, esto fue un bulo. ¿Saben qué es un bulo? Una noticia falsa que se divulga con un fin específico. Yo personalmente no puedo juzgar las intenciones de este Papa para haber dicho esto. Pero sí algunos piensan que quería opacar la imagen de María Magdalena porque María Magdalena
competía con la imagen de Pedro. Pedro negó a Jesús, María Magdalena permaneció fiel a Jesús. María Magdalena es la primera en ver a Jesús resucitado, mientras que Pedro se había regresado a casa. Entonces, según la perspectiva de la Iglesia Católica, el Papa es un sucesor de Pedro y María opacaba a Pedro, María Magdalena opacaba a Pedro, entonces había que, en alguna manera, hacerla de menos. No puedo yo afirmar esto, pero es lo que algunos eruditos piensan. Por otro lado, había una pugna entre la iglesia tradicional y el gnosticismo. Y para los gnósticos, María Magdalena era un personaje que estaba por sobre el mismo Pedro. Entonces había una pugna también como para opacar a quienes los gnósticos consideraban uno de los personajes principales. Ahora, pudo haber sido también una simple confusión interpretativa y un error de este Papa de haber mezclado historias en la Biblia de personajes que no tenían que ver el uno con el otro, dándole el beneficio de la duda. Pero tan fue un error que en 1969 el Papa Paulo VI trata de reivindicar la imagen de María Magdalena. Y entonces María Magdalena dejó de ser prostituta. Lo que sí es cierto, y obviamente dije algo irónico, es que nunca lo fue, la Biblia no lo dice. Ahora, lo irónico es que María Magdalena fue erróneamente estigmatizada desde el siglo VI como una prostituta y lleva 1500 años de ser manchada con algo que realmente no es cierto. Y esto debe ser corregido. Vemos arte desarrollado en grandes museos que tratan de exponer que ella era una prostituta. Vemos incluso algún libro obsceno escrito de pura ficción perversa, que no voy a decir el nombre para que nadie lo vaya a leer. Pero lo que a nosotros nos interesa es lo que la Biblia dice de María Magdalena. Yo sé que a algunos ya les boté sus historias e incluso sus prédicas, algunos. Pero la realidad es que tenemos que apegarnos al texto bíblico. Y María Magdalena es un personaje sumamente importante. Aparece en los 4 evangelios. Y hay 3 cosas que resaltan de ella. María Magdalena supo lo que era ir de la esclavitud, de la posesión demoníaca, a la libertad en Cristo. Jesús hace una referencia, Lucas hace referencia a algunas mujeres que sirvieron a Jesús. Y dice Lucas 8:1 al 2, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y entonces dice, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Vean cómo es la primera de la lista. Y el hecho de que ella esté como primera en prácticamente todos los listados donde aparece, hay algún listado, por ejemplo, cuando está delante de la cruz, que no es la primera de la lista, pero generalmente en el resto de listas donde María Magdalena aparece, es la primera. Y esto sí nos da un indicio. Era la líder entre las mujeres que siguieron a Jesús. Ahora, en una cultura patriarcal, las mujeres a menudo eran maltratadas y menospreciadas. Los rabinos judíos no solían tener mujeres entre sus discípulos. Las mujeres no podían recibir la misma instrucción religiosa que los hombres, porque eran consideradas en el judaísmo antiguo como seres inferiores, tanto espiritualmente como moralmente. Pero en contraste,
Jesús dignificó a las mujeres y les dio un lugar de honor, les dio la bienvenida entre sus seguidores. El hecho de que María sea identificada en los evangelios con su gentilicio, es decir, Magdalena, y no como la madre de o la esposa de, también nos da cierta información, porque podemos entonces deducir que era independiente, que tenía autonomía para formar parte de los seguidores de Jesús y que no tenía responsabilidades familiares. Ahora, no podemos entrar en el terreno de conjeturas para decir si era viuda, divorciada o había permanecido soltera. Lo que sí sabemos es que no tenía responsabilidades familiares como tal. También sabemos de María, por la información que se nos da, que fue liberada de la posesión de 7 demonios. Sin embargo, no tenemos el relato de ese momento específico, cómo sucedió la liberación de María. Hay un autor que leí para realizar este estudio, él hace notar lo siguiente: un solo demonio es suficiente para esclavizar a una persona. Imagínense lo que 7 en una misma persona pueden hacer. Es decir, la condición de María, antes de ser liberada por Cristo, era horrible, era espantosa. Su sufrimiento era extremadamente severo y estaba afligida al estar poseída por múltiples demonios. La libertad que encontró en Jesús fue tan grande que se convirtió en una de sus más devotas y fieles seguidoras. Otra información que nos da la Biblia es que María Magdalena representó uno de los primordiales apoyos financieros para Jesús. Estamos en el versículo 2 de Lucas y vamos a releer la segunda parte y vamos a pasar al versículo 3 del capítulo 8. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas, ahora vean esta frase, que le servían de sus bienes. Bienes es general, bienes implica propiedades, comida, dinero. No tenemos ningún registro de Jesús pidiendo dinero para sostener su ministerio. Nunca él públicamente le pidió dinero a la gente para sostener el ministerio que ejerció. Pero fueron personas como María Magdalena y las otras mujeres mencionadas en el texto que acabamos de leer, quienes sostuvieron económicamente el ministerio itinerante de Jesús y sus discípulos. Los judíos tenían también la costumbre de ayudar a sostener a los rabinos. Podemos también deducir que María Magdalena tenía recursos suficientes para brindar este apoyo. Llegar a la conclusión de que era extremadamente rica sería una conjetura también, pero por lo menos tenía algo que ofrecerle, y también podemos deducir que dio todo lo que tenía por la causa de Cristo. También María Magdalena lo dejó todo, no solo lo dio todo, lo dejó todo para seguir y servir a Jesús. En el relato de Mateo de la crucifixión de Jesús se nos brinda la siguiente información. Mateo 27, 55, 56 dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. En ese momento están en Jerusalén, significa que habían dejado todo en Galilea y habían seguido a Jesús hasta Jerusalén, y en este momento Jesús está crucificado. 56, versículo 56 dice: entre las cuales estaban María Magdalena, vean, nuevamente la primera de la lista, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Estas mujeres, mis hermanos, permanecieron fieles a Jesús en todo momento hasta el fin de sus vidas. Ahora, volvamos al relato de la resurrección de Jesús en el Evangelio según San Juan.
Y este es el punto número 1. María Magdalena se quedó hasta el último momento en la cruz y fue la primera en llegar al sepulcro. Y este primer punto lo escribí inspirado en el poema que dice: no hirió con un beso traidor. Lo repito. No le hirió con un beso traidor y cruel. No le negó con una lengua infiel. Cuando los apóstoles huyeron, ella los peligros enfrentó. Última en dejar la cruz y primera al sepulcro llegó. Mis hermanos, María estuvo junto a la cruz de Jesús en el Gólgota. Juan 19:25 dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Luego, en los evangelios sinópticos se nos dice que ella presenció cuando el cuerpo de Jesús fue puesto en la tumba que prestó José de Arimatea en el huerto. Y digo prestó porque Jesús ya no la necesitó. El domingo, según el relato de Juan, fue también la primera en llegar al sepulcro y darse cuenta que estaba vacío. Veamos los versículos 1 y 2 de nuestro texto base. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio la piedra, y vio quitada la piedra del sepulcro. El primer día de la semana es domingo, y el domingo es tan importante que llegó a conocerse entre los cristianos como el día del Señor, y es tan importante el domingo que nosotros nos congregamos en el día domingo, pero esto es porque Jesús resucitó el domingo. Ahora, cuando dice que la piedra estaba quitada, es importante entender, porque lo que en el idioma original nos da a comprender el texto es que la piedra había sido removida por completo del surco donde giraba en forma de disco. Es decir, había una especie de canal donde la piedra en forma redonda giraba y se necesitaba de varios hombres para poderla mover. Pero no era que la tumba estaba abierta, era que la piedra había sido levantada del surco y puesta a un lado. Esto implica intervención divina. Ahora, la piedra no fue removida necesariamente para que Jesús pudiera salir. Cuando tenemos las apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos, vemos que ellos estaban encerrados en un cuarto con la puerta trancada y de repente Jesús decía: hola, shalom. Es decir, no era que necesariamente la piedra tenía que ser removida para que él lograra salir de la tumba. Estamos hablando de que la piedra fue removida para que aquellos que estaban quebrantados, sufriendo, con dolor, pudieran darse cuenta de que él ya no estaba en esa tumba. Para que pudiésemos ser testigos nosotros de su resurrección. Versículo 2, entonces corrió María Magdalena y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Este discípulo es Juan, y es evidente que acudió a los que eran los líderes del grupo de los apóstoles. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor. Por favor, repitan conmigo: Señor. Es interesante cómo Jesús, para ella en ese momento, en su mente, está muerto, pero sigue siendo su Señor. Es decir, la libertad que ella experimentó de haber sido librada de la posesión de 7 demonios, de haber servido a Jesús, de haber seguido a Jesús. Es decir, aunque él hubiese muerto, en su mente, ella lo seguía reconociendo como el Señor. Y luego dice: y no sabemos dónde le han puesto. Ese sabemos implica que estaba acompañada de otras mujeres, como lo dicen los evangelios sinópticos. Es decir, María estaba acompañada de otras discípulas. Ahora, quiero que notemos lo siguiente. María Magdalena se apresuró a la conclusión equivocada o incorrecta. Ella pensó que el cuerpo de Jesús había sido robado.
Seguramente en su mente había algo como esto: los enemigos han vuelto a actuar. No les bastó con torturar y lastimar a Jesús hasta que quedó desfigurado, clavarlo en la cruz hasta que murió desangrado. Ahora aumentan su crimen llevándose también su cuerpo. Y una posibilidad era que se hubiesen llevado su cuerpo para depositarlo en una fosa común entre criminales, en su mente, obviamente. Entonces Pedro y Juan fueron y verificaron lo sucedido. Dice en los versículos 3 al 10, y salieron Pedro y el otro discípulo, Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Aquí, el que escribe que ganó la carrera es el mismo, ¿verdad? Versículo 5, y bajándose a mirar, y ahora quiero que noten lo siguiente: vamos a encontrar en estos versículos 3 veces la palabra vio, el verbo vio, pero son 3 palabras distintas en griego. Aunque en español dice vio, 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 en griego son 3 palabras distintas. Y ya voy a explicar esto. Y bajándose Juan a mirar, vio, por favor repitan conmigo, vio. Esta es la palabra blepei, que implica en ese contexto que dio un vistazo. Dio un vistazo y miró los lienzos puestos allí, pero no entró. Ahora, nadie que hubiera robado el cuerpo de Jesús se hubiera tomado el tiempo para desenvolverlo y dejar las ropas sepulcrales allí. Ahora, el versículo 6 dice, luego llegó Simón, Pedro, tras él. Y Pedro era el que se aventaba, el aguerrido, ¿verdad? Y dice, y entró en el sepulcro y vio, repitan conmigo, vio. Es otro verbo, es theorei, que significa mirar atentamente. Es decir, Pedro se tomó el tiempo de inspeccionar los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y seguramente al ver todo ordenado, la posibilidad de un robo empieza a abandonar la mente de Pedro. Versículo 8, entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro y vio, repitan conmigo, vio, es otra palabra en griego, es eiden, que significa percibir. Es decir, él percibió lo que estaba sucediendo y entonces sucede lo siguiente, creyó. Juan fue el primero en creer en la resurrección de Jesús. Ahora, tengo que aclararles esto. Creyó en la resurrección de Jesús basado en que ve las pruebas, la tumba vacía, las ropas sepulcrales en orden, y recuerda todo lo predicho por Jesús acerca de su resurrección, pero seguía sin entender que las escrituras del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo. Eso lo dice el versículo 9. Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Es decir, no podían asimilar la magnitud aún de todo lo que estaban presenciando, el cumplimiento de todas las promesas dadas por Dios en el Antiguo Testamento por medio de Cristo resucitado. Y el versículo 10 dice, y volvieron los discípulos a los suyos. Es decir, Pedro y Juan volvieron a encontrarse con el resto de los discípulos. Pero alguien se quedó en el huerto de la tumba. Y es el punto número 2, el dolor de María Magdalena por el Señor. Estaba totalmente devastada. Dice el versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Para llorar ahí es el verbo claío, que significa sollozo constante e irrefrenable. ¿Qué es sollozar? Es cuando la persona incluso tiene un tipo de convulsión cuando expresa su sufrimiento. Eso es sollozar. Entonces ella estaba completamente descontrolada, estaba deshecha por una doble pena. Ahora no solamente estaba en luto o de luto por la muerte de Jesús, sino que además estaba sufriendo porque su cuerpo había desaparecido en su mente. Inciso B, su sufrimiento sobrepasaba el asombro de una aparición angelical. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro.
y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Es decir, da la idea de que seguía llorando de forma descontrolada, y ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ahora, la presencia de los ángeles en la tumba atestigua el hecho de que la desaparición del cuerpo de Jesús fue causado por una intervención divina y no humana, al igual que la piedra fue removida por una intervención divina y no humana. Punto número 3. María Magdalena fue la primera en tener un encuentro con Jesús resucitado. En su angustia estaba completamente desorientada. Dice el versículo 14: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, es decir, el que cuidaba el huerto, una especie de jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ahora, aquí surge una pregunta: ¿por qué María no reconoce a Jesús? Y bueno, tenemos varias respuestas. Ella pensaba en ese momento que Jesús estaba muerto. Y que su cuerpo había sido robado. Y de repente alguien le habla. Para ella, en su mente, Jesús, si estaba muerto, no le podía estar hablando. Por otro lado, llevaba mucho tiempo llorando. Es decir, ella, se nos dice aquí en todo el relato, que lloraba y que lloraba y que lloraba. Pero su sufrimiento había empezado de mucho antes. Jesús fue arrestado la noche de lo que para nosotros sería el jueves. Lo que para los judíos ya sería el viernes de Pascua, porque empezaba el día del anochecer. Ahora, sus ojos seguramente estaban hinchados de tanto llorar, las lágrimas no la dejaban ver con claridad, tenía borrosa su visión. Por otro lado, ella tenía en su mente grabadas las últimas imágenes de Jesús completamente desfigurado por los golpes. Y es evidente que la apariencia de Jesús resucitado era muy diferente, aunque permanecieron las cicatrices en él, en su cuerpo. Ahora, es también posible que haya sido cegada de manera sobrenatural para que pudiera reconocer a Jesús solamente cuando Él lo permitiera. Esto sucedió, por ejemplo, con los discípulos camino a Emaús. Van caminando por 11 kilómetros y no reconocen a Jesús hasta que Él permite, cuando parte el pan, que le reconozcan. Lo que sí sabemos es que al escuchar su nombre en la voz de Jesús, María volvió en sí. Literalmente hizo una transición del peor de los lutos, quebrantos y lamentos a la alegría más grande de su existencia. Esa es la realidad cuando nos encontramos con Jesús resucitado. Podemos estar en el peor de los sufrimientos, pero cuando nos percatamos de que nuestro Redentor vive, todo cambia. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro, y literalmente es mi maestro. Mi maestro. Mis hermanos, ciertamente nadie buscó más a Jesús que María Magdalena. Pedro y Juan se fueron a casa. María se quedó allí, preguntando: si tú la has visto, dime dónde. Si tú te lo llevaste, dime dónde está. Nadie buscó a Jesús como María Magdalena, y personalmente creo que ese es el motivo por el cual Él decide que ella sea la primera en encontrarse con Él resucitado. Jesús dijo:
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y es cuando ella escucha su nombre dicho por Jesús que todo cambia. El punto número 4, el primer mensaje de Jesús resucitado fue dado a María Magdalena. Ya no es tiempo de aferrarse a su presencia corporal, porque Él estará espiritualmente con sus discípulos para siempre. Estamos a punto de entrar a uno de los versículos más difíciles del Evangelio de Juan. El versículo 17 del capítulo 20 dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Por favor, repitan conmigo, no me toques. Memuhaptu en griego, y se los he puesto en varias versiones. La Biblia de las Américas dice, Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre. La Nueva Versión Internacional dice también, suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. La palabra de Dios para todos dice, Jesús le dijo, no trates de retenerme porque todavía no he subido a mi Padre. Y la Nueva Traducción Viviente dice, no te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Por favor, repitan conmigo, no te aferres a mí. Esta es la mejor traducción para este versículo. No te aferres a mí. Mis hermanos, la situación no era que Jesús fuera intocable. Porque en el Evangelio, según San Mateo, se nos relata que las mujeres abrazaron sus pies y le adoraron cuando Él acababa de resucitar. Entonces no era intocable. No hay nada aquí de una situación en la que Jesús hubiera dicho, uy, me vas a contaminar. Si me tocas me vas a contaminar o algo así. No hay nada, no podemos concluir eso porque incluso Jesús se acerca después a sus discípulos y les dice, tóquenme. Más tarde. Entonces, tenemos que entender realmente lo que la Biblia nos dice aquí y meternos en la historia y tratar de ponernos por un momento en los zapatos de María Magdalena para comprender por qué Jesús le dice, no te aferres a mí. Bueno, María Magdalena fue quien más buscó a Jesús. Y ahora que lo había encontrado, no estaba dispuesta a perder a su maestro una vez más. Se aferró a Jesús como para no dejarlo ir nunca. Jesús le hace ver que las cosas cambiarían. Que había una nueva relación con los suyos, la cual sería más profunda, no dependiente de su presencia corporal, sino espiritual. Él enviaría pronto al Espíritu Santo. En otras palabras, el verdadero significado de la resurrección no era reasumir la presencia física de Jesús entre sus seguidores, sino ver el inicio de su presencia espiritual, de su omnipresencia en su cuerpo, la iglesia, y 2000 años más tarde, su presencia sigue entre nosotros. Cuando Él dice, porque todavía no he subido a mi Padre, parece implicar que le está diciendo, tranquila, porque habrá tiempo, 40 días, varias semanas, para compartir antes de que Él ascendiera al cielo. La noticia de la resurrección de Jesús debe ser dada a conocer. Es otra parte del mensaje del Señor a María Magdalena. Mis hermanos, quiero ubicarlos acá, porque en el contexto del judaísmo antiguo no se aceptaba a las mujeres como testigos confiables
para la mayoría de los fines legales. Estamos hablando de una cultura sumamente machista. Su testimonio era limitado, es decir, el testimonio que una mujer diera era limitado y generalmente no era tomado en cuenta porque tenía poco valor. Pero Jesús vino a dignificar, a honrar, a redimir a las mujeres. Y entonces dice, muy bien, el acontecimiento más importante de todo su ministerio es este, la resurrección. Pablo dice que sin la resurrección de Jesús vana sería nuestra fe. Y entonces él dice, el acontecimiento más importante lo va a dar a conocer una mujer. Por eso esta historia no pudo haber sido inventada, porque hubiera sido completamente ilógico en el entorno. Que si hubiera sido inventada, hubieran puesto como testigo a una mujer. ¿Sí me explico? Es una historia real. Jesús honra y redime a las mujeres y escoge a María Magdalena para que dé la noticia de la resurrección. Y le dice, mas ve a mis hermanos y diles. Por favor, repitan conmigo, hermanos. Hasta ese momento, Jesús les había llamado a sus discípulos siervos. Después hubo una transición y Él les dijo, ya no los llamaré siervos, sino que los llamaré amigos. Pero es hasta este punto, después de que Él muere en la cruz y resucita, que entonces empieza a llamarles hermanos. Y esto nos lleva a este mensaje de Jesús. Los discípulos han sido incluidos en una profunda relación con Jesús y su Padre. Él le dice a María Magdalena, dile a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En otras palabras, voy a mi Padre, que a partir de ahora que yo morí y resucité, es también el Padre de ustedes. Voy a mi Dios, que a partir de ahora es también el Dios de ustedes. Y por eso hoy podemos decir nosotros, Abba, Padre. Abba, que significa papá. Papá. El punto número 5 y final. María Magdalena fue la primera en dar las buenas nuevas de la resurrección de Jesús. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Mis hermanos, la noticia empezó a darse a conocer a través de la boca de María Magdalena. Y 2000 años más tarde, estamos aquí, celebrando la resurrección de Cristo Jesús. Esta es la conclusión del mensaje. ¿Qué pasó después con María Magdalena? Bueno, su nombre no vuelve a ser mencionado, pero sí podemos estar completamente seguros de que está entre un grupo de mujeres mencionado después de la ascensión de Jesús en el libro de los Hechos. Es decir, quiero ubicarlos. Jesús acaba de ascender a los cielos y esto es lo que dice Hechos 1, 12, 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Vean con quiénes. Con las mujeres. Y creemos con mucha certeza que entre esas mujeres estaba María Magdalena. Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En muy pocos días, María Magdalena recibiría al Espíritu Santo en Pentecostés.
Mis hermanos, Jesús le había dicho a María Magdalena unos 50 días atrás de Pentecostés: no te aferres a mi presencia corporal. Es literalmente lo que implica. No me toques, no te aferres a mi presencia corporal. Pero ahora, su presencia, después de que el Espíritu Santo vino, moraba también dentro de ella. Jesús en la sobremesa de la última cena les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos, en plural, dice, y vendremos a Él. Es decir, cuando en la iglesia primitiva viene el Espíritu Santo, Dios hace morada. Esto implica que también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están dentro de nosotros. Es la presencia de Dios en nosotros. Entonces, ven qué maravilloso, porque Jesús le dice: no te aferres a mi presencia corporal. Y lo que pasa 50 días más adelante es que la presencia de Jesús mora dentro de María Magdalena. Es decir, María Magdalena pasó de decir Cristo vive en el domingo de resurrección a 50 días más tarde decir Cristo vive en mí. Antes de conocer a Jesús, quienes vivían en ella fueron 7 demonios. Pero ahora, después de que Jesús la libró, de que le conoció, de que caminó con Él, de que fue redimida, restaurada por Él, y que el Espíritu Santo vino a ella, es Dios mismo quien hace morada en María Magdalena. Ese es el Evangelio de Cristo resucitado, el que transforma, el que cambia, el que restaura, el que redime, el verdadero Dios. Mis hermanos, les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias con todo el corazón. Porque tú venciste a la muerte y al sepulcro. Señor, te damos gracias. Porque tu resurrección es también nuestra resurrección. Tu resurrección es la garantía de nuestra resurrección y la de nuestros seres amados que murieron en Cristo. Gracias, porque no tenemos miedo al futuro. Tú eres la resurrección y la vida. El que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Señor, te damos gracias, porque tú eres aquel Salvador victorioso que ahora vive en nosotros. Un domingo de resurrección como este, hacemos el mayor énfasis, decimos Cristo vive, pero ahora podemos decir también Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos. Gracias por habernos redimido, transformado, salvado, rescatado de la esclavitud, de la opresión. Tú viniste a dar libertad a los cautivos, Señor. Y hoy somos libres en Cristo.
libres en ti. Quiero hablar contigo, hombre y mujer que has venido sin Cristo. Tú que sabes que necesitas a Dios, haz esta oración de fe conmigo. Entrega tu vida a Jesús resucitado y dile como nunca antes has hablado con Dios, creyendo con tu corazón y confesando con tus labios. Dile lo siguiente: Señor Jesús, creo en ti. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Sálvame, Jesús. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.